De hoy el Señor escuchara nuestras oraciones y Él escuchara nuestros ruegos, escuchara nuestros lamentos, escuchara nuestras súplicas. Y dice la Escritura, nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras súplicas, nuestros ruegos. Y que recibiéramos respuesta de parte de Dios tan audible, tan clara, tan visible, que pudiéramos salir de este lugar predicando a Jesús de una manera tan distinta que como quizás lo hemos hablado, enseñado, predicado hasta ahora. ¿A cuántos no les gustaría que el día de hoy, en esta noche, Dios se nos presentara cara a cara y pudiera decirnos cuál es la razón del por qué nos tiene aquí? ¿A quién no nos gustaría que Jesús se presentara tal cual es, en su ser visible, en su figura y en su forma visible, audible, como se le presentó a aquellos discípulos que después convirtió en apóstoles y que dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 1, capítulo 2, hasta casi el capítulo 3, que se les apareció con pruebas indubitables durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué sucedería en nuestras vidas y en nuestros corazones si el día de hoy Jesús se presentara tal cual y nos dijera, mírame, estas son mis marcas que por ti fueron pagadas, el precio que costaste sobre mi cuerpo es este, y pudiéramos conversar con Él? ¿Qué le pedirías a Dios? ¿Qué le dirías a Dios? Si Jesús te hiciera esa pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? Y te enseñara durante esos, como en esos 40 días, todos los misterios del reino, y si estuviera frente a ti, ¿qué le dirías? Yo le diría que transformara a mis hijos, Pues, que tocara sus corazones, que transformara, que sirvieran todos. Que transformara a sus hijos y todos ellos le sirvieran. Todos mis hijos, toda Toda la familia. Amén. Esa es la petición de Mamá María. ¿Qué le pediría a usted? ¿Qué le diría a usted? ¿Qué usted, al estar frente a Jesús y usted confirmara que es Él, resucitado, presentado frente a usted, qué le dirías? Agradecimiento por su sangre, por su sacrificio. Amén. Amén. Yo creo que habría arrepentimiento. Amén. Que las demás generaciones le conocieran mejor que nosotros. Yo creo que eso es parte de lo que Dios quisiera. ¿Qué más? ¿Qué más a usted le pediría? ¿Qué más a usted le diría? ¿Qué haría? ¿Qué haríamos? Si realmente Él, bueno, no solo realmente, más bien Él es real, pero ¿qué haríamos realmente nosotros si pudiéramos percibirlo cara a cara? Quizás, ¿qué quieres que haga? Yo creo que le diríamos eso que cantábamos, ¿no? Mi familia te honrará y mis hijos te amarán. Mi casa. Es poder encontrar ese consuelo y esa paz que Él nos puede dar. Y para todos y cada uno de nosotros, nuestros hijos, sí, y las generaciones de nuestros hijos, pues es lo que nosotros siempre estamos aquí, tratando de inculcarles, de decirles bien. Yo pienso que esa es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, que ellos temen a Dios, y si nosotros tememos a Él, no importa qué situación estemos, en qué situación nos encontremos, tanto emocional, física, de salud, económica, si Dios está con nosotros, si nosotros confiamos en Él, y nuestros hijos y nuestras generaciones confían en Él,
Ujú. Que lo puedo, es una información, es que mis hijos le teman a Dios para que ellos siempre Que los hagan hijos le correcto. teman a Dios. Yo pienso que nosotros, al menos yo como mujer, Ajá. como mamá, como esposa, estaría tranquila de decir, Señor, Ya lo hice, ya los encomendé. porque ellos que conocen, ellos van a saber. Entonces, usted se ha respondido a sí mismo y usted se ha puesto una tarea a usted mismo. Por eso le dije que usted qué haría. Yo sé lo que yo haría, pero Y bueno, ¿verdad? Antes de que digas, yo sí. pienso que primeramente, yo en mi persona, si tuviera, como ya una vez tuve la oportunidad de poder ver a Jesús y en esa Visión, en ese visión que tuve, éxtasis. lo primero que yo hice fue echarme a tierra, mostrarme, o sea, llorar. Es un acto de rendición. La primera cosa que yo haría si lo volviera a tener esa visión, esa oportunidad, que estuviera frente a mí, que yo lo pudiera tocar, que lo pudiera sentir, pues lo primero, rendirme ante sus pies. Rendición, arrepentimiento, perdón, bendición para nuestras generaciones, quebranto, decías, o estar ahí, tirarnos a sus pies. Todos ustedes se han puesto a sí mismos su propia tarea. ¿Quiere que le diga qué haría yo? Yo no haría nada, sino solo atenderlo. Yo no haría nada. No le pediría absolutamente nada. No me arrepentiría de nada. No haría nada. Solamente lo atendería. Y esa es mi tarea. ¿Sabe por qué? Porque si yo atiendo a Jesús, Él es bueno y atenderá mis generaciones. Si yo atiendo su presencia, Él me dirá qué hacer. Si yo atiendo su presencia, Él se dará a conocer a mis hijos. Porque dice la Escritura, yo no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Porque cuando tú atiendes al que vale la pena atender, Él solo te dirá, ¿qué quieres que yo te haga? Y muchas veces ya nos pusimos la tarea nosotros mismos. Si usted estuviera frente a Jesús y eso que usted me dijo esta noche que usted haría, eso es lo que usted tiene que hacer en su presencia todos los días. Por eso es que para mí es prioridad atender su palabra, atenderlo a Él. Porque yo quiero servirlo sabiendo cómo quiere que le sirva y es atendiéndolo, honrándolo, diciéndole, tú puedes hacer lo que tú quieras, yo puedo pedirte lo más que haya en mi corazón, pero lo único que quiero es atenderte. Y al irte tú otra vez de nuevo al cielo o a donde tú estés reinando, o la manera en la que tú te transformas después de estar aquí en este lugar, si estuviera frente a mí, estamos hablando del escenario frente a Jesús, aquí en la tierra, palpable y audiblemente. Después de todo eso, después de atenderte y todo, y si tú quieres volver, lo único que yo necesito es que me permitas adorarte. Nada más. Porque tarde que temprano, sus bendiciones nos alcanzarán, dice Deuteronomio 28. Tarde que temprano el mundo y lo que en él habita terminará, dice San Mateo, San Lucas, Apocalipsis. Tarde que temprano lo que vemos ya no estará. Lo que somos ya no será más. Y lo único que nos llevaremos en nuestra mente y en nuestro corazón es que hicimos por Jesús. Porque al estar delante de su Padre, Él dirá, pásale, tú hiciste de mi presencia tu habitación, tu abrigo, tu refugio. En aquel día, dice la Biblia, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Yo veo mucha gente profetizando por redes sociales, por TikTok, por Instagram. Yo veo mucha gente diciendo cosas que dicen que Dios les dijo, pero no veo a muchos profetas atendiendo la presencia. Veo a gente hablando promesas futuristas. Veo a gente prometiendo cosas que no llegarán. Veo a profetas prometiéndole a la gente paz cuando la paz no vendrá. La Biblia dice que oremos por la paz.
No dice que la paz vendrá, sino la Biblia dice que en aquellos días el pecado aumentará y el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que yo veo en la palabra. Entonces yo no oro como pastor y ministro. Yo no oro para que las guerras se acaben. Yo oro para que la palabra de Dios se cumpla. Y dice la Biblia, y yo pueda vivir quieta y reposadamente sabiendo que algo que comienza y que está en las manos de Dios, Dios lo terminará según su voluntad. Yo no oro para que haya paz en el mundo solamente. Yo oro para que haya paz en mí. Para que al momento de enfrentar al mundo, yo pueda estar en paz y pueda seguir afianzado y anclado a la palabra. Yo veo mucha gente profetizarle muchas cosas, bendiciones materiales y muchos destinos a la gente. Pero yo no veo profetas por internet profetizando la Escritura y diciendo, arrepiéntete y prepárate. Arrepiéntete y prepárate porque el tiempo está cercano. Yo veo muchos pseudoprofetas, pseudoapóstoles, pseudopastores, pseudoevangelistas y pseudomaestros diciéndole a la gente, ensánchate y abre tus arcas, porque 100,000 almas te vendrán y más te llenarás de riquezas. Pero yo no veo gente diciéndole a la gente, ponte a cuentas con Dios, entrégale tu ser y sigue su camino. Porque es fácil decirle a la gente un futuro al que todos quieren oír. Y es muy crudo hablarle a la gente la verdad de la palabra. Por eso creo que mucha gente se esconde atrás de una religión para no enfrentar la verdad que estamos viviendo, que es innegable. Y la verdad que estamos viviendo es que si no preparamos nuestro corazón y nuestro espíritu en atender a Cristo Jesús a través de su palabra, no conoceremos el tiempo de nuestra visitación. No conoceremos el momento en el que Jesús ha llegado y está ahí para escucharnos y recibir todo lo que tenemos que hablarle y pedirle, pero también todo lo que Él quiere enseñarnos. Cuando Jesús resucitó, como un preámbulo a lo que es el 7º capítulo de esta serie que hemos llamado Descalificados. No recuerdo si es el 7º o el 8º, creo que es el 7º. Pero como un preámbulo, cuando Jesús resucitó, y dice la Biblia, se les apareció durante 40 días con pruebas indubitables de que Él era el Cristo resucitado. Dice, les estuvo hablando durante 40 días a sus discípulos acerca del reino de Dios. ¿Usted cree que dentro de esos 40 días y esas lecciones del reino de Dios, Jesús no les habló del fin de las cosas? ¿Usted cree que Jesús entretuvo su mensaje en prometerles bendiciones y paz a gente que necesitaba proclamar su evangelio sobre toda persecución, sobre toda guerrilla, sobre todo maltrato, sobre toda situación adversa que iba a llegar a sus vidas y que ellos no iban a poder detener? Yo veo a mucha gente por internet orando para tratar de detener la voluntad de Dios cuando nadie puede comprar ni detener la voluntad de Dios. Lo que está pasando hoy en nuestros días es el fruto y el resultado de nuestro pecado frente a Él. Y se levantará nación contra nación y habrá reino contra reino y el hombre se levantará contra el hombre y matará el hombre al propio hombre. No estamos viviendo algo que no sepamos, pero a veces queremos escapar de la realidad. A veces queremos escapar de lo inevitable. Y lo inevitable es que tarde que temprano la palabra de Dios se cumplirá. Y mientras yo no descanse en preparar mi corazón a la luz de la palabra y siga creyendo las falacias del evangelio que la gente anuncia para hacerte sentir que a ti nada te va a suceder, entonces cuando algo me suceda no estaré listo para enfrentarlo. Y la palabra de Dios me enseña que ni una jota y ni una tilde pasarán sin que se cumpla. Pero sí pasarán los cielos y la tierra. Sí pasarán los hombres y las edades, las modas. Las riquezas se acabarán.
y luego volverá. La vida terminará y luego resurgirá durante 1000 años. Un día Satanás será atado por 1000 años y no le veremos más durante 1000 años. Pero ahorita anda como un león. No es león. Repita fuerte conmigo. Satanás no es león, pero anda como uno. Eso dice la Escritura, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa palabra rugiente en el original es hambriento. Un león o una bestia, dice el original, hambrienta, buscando con qué saciarse. Así que lo mejor que yo puedo predicarte every day es prepara tu corazón para un encuentro diario con Jesús. Como si el día de hoy en la noche vinieran a decirte, Carlos, te quedan 12 horas de vida, hoy son tus últimas 12 horas de vida, prepara tu corazón para un encuentro con Jesús. Muchos de ustedes estoy seguro que correrían a su testamento y a ver a quién le van a dejar, y al que no había pensado lo cambiarían y lo pondrían, le hablarían al banco y en esas 12 horas tratarían de dejar en el orden máximo todo lo que siempre toda su vida se esforzó. Porque estaría a lo mejor pensando, y si viene mi tía que la aborrezco y se lo queda, y si llega el sobrino abusón que nunca le di nada porque me caía mal y se lo lleva, y a lo mejor usted estaría en sus últimas 12, 24 horas de vida preparando a quien dejarle su terreno, su carro, su riqueza. Pero lo mejor que usted y yo podemos hacer, si nos enteráramos de que son nuestros últimos momentos, es decir, Señor, voy a preparar mi corazón para un encuentro con tu presencia. Así que no necesitas esperar una mala noticia para prepararte, chula. Necesitas empezar hoy. Porque las malas noticias ya llegaron. Las malas noticias ya volaron. Las malas noticias empezaron hace más de 2000 años. Las malas noticias empezaron a decirnos, Cristo viene pronto. La buena noticia es que los que estamos en Cristo, nueva criatura somos, y los que morimos en Cristo no morimos, sino solo dormimos, y un día le veremos cara a cara. Amén. Dios te oiga, dice Mari. Así que cuando veamos a Jesús cara a cara, acuérdese de este miércoles que es 25 de junio del año 2025, el 2025, ¿verdad? Que el pastor Charlie, es que me estaban diciendo otros números, me confundí con los números, que el pastor Charlie le dijo, prepara tu corazón para el encuentro cara a cara. No dejes de preparar tu corazón. Y así la tarea que usted ya se puso el día de hoy, que dijo que usted haría si Jesús estuviera frente a usted, pues empiécela ya. Para que cuando esté frente a Él, usted puede decirle, yo mismo me puse la tarea, Señor, nadie me la puso. Yo dije que haría esto cuando estuviera frente a ti. Para que cuando Jesús se le aparezca, diga, a ver, ¿hiciste lo que dijiste que harías si yo estuviera frente a ti? Ahí está la cosa. Empecemos ahora. Amén. Porque la diferencia entre una persona calificada y una persona descalificada es que una persona puede ser descalificada por no haberse preparado. Y una persona que califica es aquella que pagó el precio de prepararse para un encuentro con lo que sabía a lo que Dios lo había llamado. Usted no puede esperar un 100 en un examen y pasarlo si usted previamente no preparó su mente, su entendimiento y su corazón para responder las cosas que usted sabría que vendrían en ese test. Usted no puede tener el A+, es la máxima calificación, ¿verdad? A+. Si usted nunca abrió el libro de matemáticas y miró cuál era la ecuación que usted no sabía. Usted no puede esperar un resultado favorable si no preparó su vida para un resultado favorable. Y sabe, en la iglesia cristiana por muchos años nos enseñaron a prepararnos para las cosas malas. ¿Y para las cosas buenas, chula? Todo mundo nos enseñó durante muchos años que debíamos de prepararnos para el día de nuestra muerte porque Dios nos llamaría a su presencia. ¿Y qué le diríamos? Pero nadie nos preparó para cosas buenas. Decirle, pero un día lo vas a ver cara a cara. ¿Y qué ofrenda le vas a entregar? ¿Cuál es tu corona que le vas a llevar al Señor y le vas a decir, aquí está?
Mucha gente predica para prepararte para las cosas malas. Yo prefiero prepararte para las cosas buenas y malas. Y la mejor manera de prepararte para las cosas buenas es hacerte entender que Dios puso en ti un llamado y que al responder a ese llamado, Dios empieza a procesar tu vida y la calificación que proviene de Dios no es solo una A con un plus o un 100 en un examen, sino es la aprobación que te permitirá moverte en las cosas que Dios quiere que tú hagas. Una persona que se siente descalificada es alguien al que los demás, como lo he dicho, no miran las cualidades que hay en él, pero Dios y el Espíritu Santo sí saben cuáles son. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18, porque el miércoles pasado y el viernes pasado me quedé en poderle hacer ver a usted las 7 cualidades que David tenía desde el momento en el que fue elegido, se hablaban de él. Y lo dije y no me puedo regresar a ese capítulo. ¿Quién fue el que dijo todo eso acerca de él? Dice que un criado del rey, que ni el nombre se menciona, sino que estaba ahí, pero estaba en medio del reino, y en medio de ese reino, permítame ajustar aquí un poco, en medio de ese reino había alguien que describía a David de una manera tan diferente a como sus hermanos, su familia o los demás lo describían. A como el mismo Samuel pudo verlo o fue descrito en los versículos anteriores. Y estas otras 3 características quiero explicarle el día de hoy y tienen que ver con las cosas que pueden estar sucediendo a nuestro alrededor y no te has dado cuenta de que te has sentido como una persona descalificada, pero el Espíritu Santo ve en ti a otro tipo de persona. Versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso. Pero número 4, me llama mucho la atención esta descripción o esta cualidad que se habla de David, que más adelante usted verá que la gente menosprecia. Pero aquí alguien está asegurando, es hombre de guerra. Hombre de guerra. ¿Contra quién había peleado David si anteriormente de este pasaje David no figuraba en la historia? No se menciona una guerra antes del ungimiento de David, como cuando después que David peleó con Goliat, enfrentó muchas veces a los filisteos, a los moabitas, a los de Canaán, al resto de los hijos de Anac, enfrentó las guerras para extender el reino de Israel en toda la nación, en todo el territorio al cual Dios se lo había entregado. Enfrentó muchas veces al pueblo de Filistea, enfrentó muchas veces a los edomitas, enfrentó a muchos territorios, enfrentó a muchos reyes y ganó. Pero aquí está dando una característica, dice que David era hombre de guerra, pero la Biblia no registra versículos anteriores que David haya estado en un ejército. Diga por favor conmigo, qué interesante. Hay gente que ve cualidades en ti que ni tú mismo sabías que las tenías. El Espíritu Santo sí conoce todas y cada una de tus batallas, aunque nunca hayas estado enfrente de un ejército, o nunca hayas estado al frente de una armada, o nunca hayas estado en un conflicto bélico allá afuera. Lo más bélico que tú tienes son tus corridos tumbados. Es lo más bélico que traes ahora. Pero el Espíritu Santo sí conoce verdaderamente si eres una persona de guerra o no. Y miren lo que dice. Hombre de guerra, prudente en sus palabras. Diga por favor conmigo, David no andaba en dimes y diretes, ni en chismes de lavadero. Gracias. Como muchos pastores hoy en día, que les encanta y les fascina andar en chismes de lavadero. Pues que la hermana me dijo para orar, se lo digo. ¿Chismoso o qué? Hoy nomás que no le vaya a hablar, pero fíjese que se lo estoy diciendo a usted porque es mi líder. ¿Chismoso o qué? Un buen pastor, un buen padre ministerial, se guarda las ofensas que sus propios hijos le hacen
para no pecar contra Dios y no maldecir. El peor pecado de un pastor, diga por favor conmigo, ¿cuál es? La murmuración. El peor pecado de un líder es murmurar contra otro líder, aunque el otro líder esté equivocado. Porque diga por favor conmigo, ¿por qué? Porque la murmuración es descubrir la desnudez de tu hermano, y quien descubre la desnudez de tu hermano cae bajo maldición. Muchos pastores se quejan de por qué tienen iglesias divididas. Sencillo, porque eres murmurador. Muchos pastores se quejan de porque la gente no me diezma, no me ofrenda. Sencillo, porque eres murmurador. Y siempre te andas quejando de lo que no tienes. Siempre te andas quejando de lo que no te dan. Usted no sabe la cantidad de veces que yo he visto ministerios lastimeros. Ay, hermano, ¿para qué ore por mí? Es que no traigo para la gasolina. Vete a pie. Vete a pie. Cómprate una baica. Pide ride. Pero no andes de lastimero diciendo, ay, es que no alcancé a llegar a la iglesia temprano, hermanos, porque mi carrito es viejo. A ver si se levanta una ofrendita para mi down payment de un carrito nuevo que le he estado pidiendo a Jesús. Lastimero murmurador. Lastimero murmurador. No tienes dignidad. Porque quien sirve a Jehová de íntegro corazón, Dios sabe cuál es su necesidad. Necesidad, no capricho. Y el peor problema del liderazgo de hoy en día es que la gente es tan lastimera que lo poquito que tiene la iglesia se lo sacan, y cuando miran que era puro engaño y cuando miran que era pura treta, por eso tenemos los posts que hoy tenemos en internet donde toda la gente tacha a los pastores de rateros. ¿Habemos gente honesta? Sí. ¿Hay gente íntegra? Sí. ¿Hay gente abusona? También. David dice aquí, era prudente en sus palabras. Diga por favor conmigo, ¿cómo es una persona prudente? Una persona que sabe hablar cuando tiene que hablar y se sabe callar cuando nadie le pidió su opinión. ¿Se ha fijado que hay gente que habla en medio de un conflicto cuando nadie le pidió su opinión? Pues yo pienso, pastor, que debería. Usted no piense nada que nadie le pidió su opinión. Usted sea prudente. Porque el día que Dios le dé las palabras de sabiduría para resolver un conflicto del cual usted no es partícipe, Dios mismo te pondrá en el lugar para que te llamen y te digan, ¿usted qué piensa, hermana? ¿Usted qué piensa? Hermano, ¿qué piensa? Pero hay gente que quiere resolver conflictos que no son su problema y por eso cae en la imprudencia. Y en vez de hacer un bien, divide. Porque nadie le pidió su opinión. ¿Se ha fijado que hay gente en las familias que quieren resolver los conflictos de otras familias cuando en su propia familia hay guerra? ¿Sí o no? Es lo mismo que le está pasando a Trump. Por andar de metiche se le volvieron a poner encima. Esa es la verdad. ¿Ah? Porque a veces por querer resolver los problemas de otros que ya están escritos aquí e ir en contra de la voluntad de Dios, la guerra se hace peor por la falta de prudencia. Como ministros, como hijos de Dios, tenemos que aprender la prudencia, cosa que cuesta mucho trabajo. Porque el ser prudente es decirlo cuando lo tengo que decir, de la manera que lo tengo que decir, y quedarme y ahorrarme mis palabras cuando nadie me las está pidiendo. Porque lo peor que puedo hacer es dar un consejo cuando nadie me lo está pidiendo. Diga por favor conmigo, ¿por qué? Porque estoy gastando mis palabras y vuelvo necio al otro. No sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado. Yo lo he visto, lo he vivido. Que están en medio de una pelea entre papá y mamá y uno termina más raspado. Al rato papá y mamá se están besando, pero usted quedó como el hijo malo metiche, al que nadie le pidió su opinión. No sé si a usted le ha pasado que en un conflicto dentro de la iglesia, usted trata de tomar parte sobre un hermano que considera mejor y que tiene la razón y termina más avergonzado usted, porque termina defendiendo al culpable y acusando al inocente. Y cuando la verdad fluye, usted termina como el que se puso del lado del culpable. Y toda la gente dice, ¿y usted que lo apoyó, verdad? Y usted termina diciendo, Señor, nunca abro mi boca, ¿para qué la abrí en este momento? Yo tengo un hermano tan imprudente en mi carne, que se mete en cada problema por ser tan dadivoso en el momento en el que no debe serlo. Y el otro día me llamó y me dijo, a ver si lo ve el video.
Ni sabes en la que me metí. Dice, ahora debo 10,000 pesos por andar de boquiabierta. Dice, prometiéndole a mi hermana que le iba a ayudar y le compré toda su mercancía. Quizás andaba un poco pasado de algo, de copas o algo. Y se le dijo, sí, yo te compro toda tu mercancía. Y aunque fue una bonita acción, y aunque fue una buena acción, luego cuando ya uno vuelve en sí, uno reacciona y dice, ¿qué hice? Mi imprudencia me llevó ahora a soltar dinero que a lo mejor ni pensaba gastar. Pero la Biblia dice aquí que David era prudente en sus palabras. Y vuelve a repetirlo, y hermoso. Y hermoso. Diga por favor conmigo, ¿por qué la Biblia describirá aspectos físicos de alguien? Porque la palabra hermoso no está hablando solamente de la cuestión física. Diga por favor conmigo, ¿quién es alguien hermoso? Alguien valioso. La Biblia compara lo hermoso con lo valioso. No está hablando características de rasgos físicos solamente o humanos. Está hablando del valor. Alguien es hermoso no solo por cómo se ve, sino por quién es. Hay gente muy hermosa de la que la iglesia puede dar testimonio que físicamente no es tan agraciada o tan agraciado. Pero nunca se ha escuchado sus comentarios que la gente dice, ¡ay, mire qué hermosa! Y a lo mejor es la hermana que tiene las cejas chuecas y las orejas más grandes y usted dice, pero es que su persona, su corazón es tan hermoso, tan valioso, que su fisionomía pasa desapercibida, sino que lo valioso es la persona, la esencia de. Por eso la Biblia describe hermoso, pero da la característica más profunda que David tenía, dígame cuál. Pero hágale como que quiere aprender, dígame cuál. Y Jehová está con él. La diferencia entre una persona descalificada y una persona a la que Dios aprueba, diga cuál es. La presencia. Hay gente que puede tener títulos en la vida, pero no tienen presencia de Dios. Hay gente que puede tener rasgos muy elocuentes en su vida, pero no tiene presencia de Dios. Tú puedes ser una persona a la que el mundo ha descalificado, pero probablemente tengas estas 7 cualidades y no te habías dado cuenta. Yo expliqué anteriormente las primeras 3. No me acuerdo mucho si rayé en el vigor, pero el vigor es una facultad, es una cualidad de fuerza, similar a la valentía, y que habla acerca de alguien que enfrenta el miedo y el temor a pesar de la debilidad o de la sensación en el cuerpo que tiene de miedo, de vergüenza, de temor. El vigor es una cualidad. La palabra vigoroso es una persona que a pesar del rechazo, de la enemistad, de la soledad, sigue enfrentando sus propios temores. Pero la cuarta cualidad que el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 18, describe sobre una persona que los demás habían descalificado, dice que David era un hombre de guerra. Qué bueno que quiere aprender en esta noche y yo tengo muchas ganas de enseñar. Cuando la Biblia describe la palabra hombre, no está hablando del sexo masculino, diga entonces ¿de qué? De madurez. Está hablando de madurez. ¿Qué madurez tenía David entre los 15 y 16 años? Antes de enfrentar a Goliat? Probablemente David enfrentó a Goliat entre los 16 y 17 años. Y cuando la Biblia habla de hombre, no está hablando de sexo, está hablando de madurez. Por eso la carta a Colosenses y por eso el Nuevo Testamento dice que hay un hombre interior en ti, el cual debe crecer, y está hablándole a hombres y mujeres, porque no está hablando del sexo, está hablando del espíritu, está hablando de lo interior, está hablando de la madurez, está hablando de la capacidad que tienes para enfrentar algo. Un niño no va a la guerra. Diga por favor conmigo, ¿dónde viene eso? ¿Dónde viene eso? Libro de los Números, libro del Levítico. Las leyes de Dios eran claras para los guerreros. Ningún menor de 20 años iba a la guerra. Diga por favor conmigo, ¿por qué? Porque era un niño. Porque era inmaduro. Porque un niño puede tener temor frente a la batalla y por eso necesitaba cumplir de 20 años hacia arriba para que fuese escogido en las listas de los ejércitos del pueblo de Israel según las tribus. No se permitía que hombres o jóvenes menores a los 20 años fueran a la guerra. David no tenía ni 20 años y la Biblia dice que era hombre de guerra. No está hablando de su sexo, está hablando de la madurez y la facultad que Dios veía en él para enfrentar, diga qué.
Pero dígalo fuerte, diga ¿qué? Los conflictos. Diga por favor conmigo, ¿qué es una guerra? Es una lucha de intereses. Es un conflicto entre dos o más personas que buscan un territorio y que buscan establecer un gobierno y que buscan establecer un dominio. Por eso la Biblia habla que tu peor guerra no es contra el que está a tu lado, aunque parezca. Entonces no es contra mi esposo, pastor, no. Es contra lo que influencia a tu marido. Entonces no es contra mi esposa, no es tu esposo aunque no te ponga lonche. Es lo que influencia a tu esposa. Dice la Biblia que tu guerra no es contra carne o sangre. Diga entonces, ¿contra qué es? Potestades, principados, gobernadores y huestes de maldad. Tu peor guerra no es contra Satanás. Diga, ¿contra qué es? Contra ti misma. Contra ti mismo. Tu peor enemigo eres tú mismo. El mundo, la carne y Satanás están vencidos. El pecado está vencido, pero tú no estás vencido. La Biblia dice que David era un hombre de guerra, pero nunca se había enlistado en un ejército y nunca se había peleado con un vecino. ¿De dónde este criado sabía que David era un hombre de guerra? ¿Qué batallas había enfrentado David para que se describiera que era un hombre de guerra? Diga por favor conmigo, ¿qué batallas? ¿Qué batallas? La batalla contra el oso y el león. Diga, ¿y quién lo miró? Dios. Dice la Biblia que una persona que delante de los demás había sido descalificada, había tenido peleas en su persona contra cosas que los demás no pensaban que era un ejército o era algo para valorar. No sé si le ha pasado a usted que hay gente que menosprecia tus batallas, menosprecia tus problemas y menosprecia tus conflictos. Hay gente para lo cual un acné, una espinilla es una gran lucha. Ay, y no quieren ni salir de la casa y se la tapan con milco. Y usted dice, ay, ¿cómo eres exagerada? Es un simple grano. Y usted sale y el grano en toda la cara, ¿no? Y usted, ya, vámonos, no seas payasa. Sí, es que lo que pasa es que para ella es importante porque afecta sus emociones. Y la lucha que tú tienes no es la misma lucha que el otro tiene. Hay gente a la que le afecta tener un grano en la cara, un acné y no salen a la calle, pero hay gente a la que le afecta no poder pagar sus biles, no poder pagar sus deudas. Y ninguna pelea es más que la otra. Cada quien sufre su propia batalla según, diga qué. No, pero diga por favor conmigo, ¿según qué? Su nivel. Según su nivel. Nadie sufre el mismo nivel de batalla porque nadie tiene el mismo nivel de fe. David decía, en esta escritura de David se decía, que era un hombre de guerra, pero la Biblia no describe que David se haya peleado con qué. Probablemente había habido peleas en su familia por el menosprecio que sufría y más adelante se deja ver. Pero las dos peleas que yo encuentro en una persona descalificada, las dos peleas más grandes que yo miro en una persona que ha sido escogida por Dios y que ha sido ungida por Dios, pero es descalificada por todo a su alrededor, diga por favor conmigo, ¿cuál es? El rechazo y menosprecio. Las dos peleas que realmente una persona que ha sido escogida por Dios vive every day es el menosprecio y el rechazo. Hay gente que menospreciará tus pequeñas batallas. Hay gente que va a menospreciar tus pequeños conflictos. Hay gente que va a menospreciar tus pequeñas situaciones. Y son pequeñas situaciones para él, pero para ti pueden estarse sintiendo grandes. Y lo peor que podemos hacer en la iglesia es menospreciar los conflictos y frustraciones y peleas que otro tiene. Hay gente que a veces viene y me platica sus problemas. Y son problemas que yo puedo decir, son problemas quizás desde mi perspectiva y desde mi punto de vista sencillos. Pero quizás son sencillos para mí porque ya los crucé. Pero no son sencillos para la persona que lo tiene porque la persona que lo tiene está viviendo su propio proceso. ¿Amén? Amén. Y lo peor que yo puedo hacer es menospreciar su batalla. Y decirle, no se preocupe, hombre, eso se le va a quitar. No.
Lo que uno tiene que hacer es en ese momento de conflicto enseñarle a la persona cómo enfrentar su conflicto. La Biblia no registra que antes del ungimiento de David, él haya peleado con algo o con alguien. Pero la Biblia sí registra las características de cosas que David había enfrentado sin haberse escrito en algún otro lado antes de esto. Ahora, le voy a dar un dato bíblico que es muy revelador. Diga por favor conmigo, ¿cuál? El Salmos 23 lo escribió David antes de ser rey. El Salmo 23, que es el salmo, uno de los más lindos de toda la historia de su escritura, habla acerca de las peleas que David enfrentó antes de ser llamado y ser ungido por Samuel. David enfrentó, según el Salmo 23, y experimentó 7 peleas diferentes. Y cuando usted estudia el Salmo 23, usted se dará cuenta que hay 7 nombres escondidos en ese Salmo 23 del nombre de Dios en ese Salmo. Y cada verso revela un nombre de Dios, y cada nombre de Dios revela la pelea a la cual David estaba batallando y lidiando y cómo Dios se le manifestó. Ese Salmo, diga por favor conmigo, ¿dónde lo escribió David? ¿Dónde lo escribió David? No, pero échele ganas para que se anime la gente de internet. Diga, ¿dónde lo escribió David? ¿Dónde lo escribió David? En su cayado. Uno de los elementos de un pastor de ovejas, una de las partes más importantes de la indumentaria de un pastor en la antigüedad, o hasta la fecha puede ser, era el cayado, que era una vara o un báculo alto de cierta medida, con un gancho en la parte superior, para poder atraer a una oveja cuando las estaba guiando y una se desviaba, la abrazaba ese báculo o ese cayado y la enderezaba, la jalaba con ese báculo. Todos los pastores en la antigüedad, la única manera que podían describir sus experiencias y mostrarlos como un testimonio de evidencia para si algo pasó en el camino, era escribiendo en ese poste o en esa madera, tallando en esa madera sus experiencias y sus vivencias. Hay pastores que no tienen vivencias. Hay pastores que no tienen experiencia. Hay pastores que hablan de ser pastor, pero no son pastores porque no hay evidencias en su vida de su pastorado. David escribió en ese báculo, escribió en ese cayado el Salmo 23. Y mientras él tallaba ese salmo, mientras él vivía lo que estaba viviendo al lado de sus ovejas, donde nadie lo miraba, Dios veía la batalla y la guerra que él enfrentaba. Hay batallas que Dios ve en ti, que los demás no saben que tú las estás pasando. Y es fácil juzgar a una persona que vemos que se aísla, que su semblante decae, que su ánimo cambia. Y es fácil juzgar y criticar y decir, ay, ni se le ve el gozo del Señor a esta hermana, debiera de manifestarlo. Pero es que no saben la batalla interna que tú estás lidiando. No saben el proceso interno que tú estás batallando, que tú estás lidiando, ¿me explico? Es fácil juzgar el exterior, pero es muy complicado conocer el interior. La Biblia dice, David era hombre de guerra. Primero de Samuel capítulo 17, versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo, en el capítulo 17, verso 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna cordera de la manada, salía yo tras él y lo hería. Y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano ¿de dónde? Del mero hocico, de la quijada. Y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Hasta ese momento se muestra por qué la Biblia dice que David era un hombre de guerra. Dice la Biblia que él mismo le tuvo que decir al rey cuando el rey lo menospreció.
Cuando él le dijo, yo peleo frente al gigante, yo peleo frente a Goliat, ¿sabe qué le dijo su rey? Diga, ¿qué? Muchacho, tú eres un muchacho. Él es un hombre de guerra. Durante toda su vida, Goliat, o sea que el rey conocía más al diablo que a... Saúl conocía y describe mejor a Goliat, su enemigo, que a su propio aliado. Es muy triste que la gente predique más hoy en día de Satanás que de Jesús. Satanás, y Satanás lo reprenda, y Satanás por aquí, y toda su predicación la basan en lo que Satanás hace. Yo digo, Satanás ya tiene bastantes predicadores en el mundo como para que haya más en la iglesia. Enséñales del Espíritu Santo. Enséñeme del Espíritu Santo, enséñeme de Cristo, enséñeme de cómo cambiar mi corazón a Jesús. Deje que el diablo allá afuera se entretenga. ¿Sí o no? Hay gente que predica más de la pobreza, de la miseria, de la tristeza, del dolor, que de la oportunidad que tenemos de buscar a Dios. Yo recuerdo que en mis primeros años de cristianismo hubo muchas religiones que trataron de evangelizarme. Todas me mandaban al infierno. Todas. En una ocasión estaba yo en una plaza muy conocida de la ciudad donde yo provengo, porque aunque yo me vea muy europeo o americano, no lo soy. Soy bien mexicano como los nopales. Y vengo de una ciudad bien chiquitita donde Dios habita, se llama Torreón, Coahuila. Entonces, ahí hay un lugar que se llama la Alameda Zaragoza. Y yo en una ocasión estaba ahí estudiando la palabra, no traía la Biblia, estaba yo, no me acuerdo si era un celular, un escrito, estaba leyendo un tratado, perdón, ya me acordé. Un panfletito esos que te entregan cuando te evangelizan, lo estaba leyendo. Y en ese mismo momento, por la mañana, que yo andaba ahí sin hacer nada, estaba yo ahí sentado en una banca, estoy hablando hace como unos 18, 19 años atrás, llegó de repente cierta persona de cierta denominación, me presentó a Jesús. Yo me hice el que no era convertido, ni leía la Escritura, ni tenía ningún llamado. Yo dejé que hablara. Y se acercó y todo su mensaje rayó, ¿estás preparado para el fin? ¿Está tu vida preparada para irse al infierno o al cielo? Yo le dije, no lo sé, ¿podrías enseñarme si estoy preparado? Me dijo, claro que sí. Mira, es que si tú no crees esto y esto, te vas a ir al infierno. Si tú no dices esta oración conmigo, te vas, todo era irme al infierno. Yo dije, hermano, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién le está haciendo el trabajo? Me daban ganas de decirle, pues, ¿cuál es tu trabajo? Enviarme al infierno, enseñarme a Jesús. Después a la media hora, una hora, pasó otra persona de otra religión, que no puedo decir tampoco cuál para no ofender, pero si no creía en su libro escrito por John Smith, y usted ya sabe cuál es. Si yo no creía porque yo le decía, no, pero yo conozco la Biblia y la Biblia no dice eso. Oh, no, pero fulano de tal, que se le reveló el ángel, fulano de tal, nos dijo que... Y si tú no crees en eso, te vas a perder. Yo decía, ¿por qué todo el mundo quiere que me pierda? ¿Por qué todos me quieren? ¿Nunca le ha tocado ese tipo de evangelización? Que te descalifican de todo si no dices lo que ellos dicen, si no hablas como ellos hablan, si no piensas como ellos piensan. Yo decía, ¿por qué todos me quieren mandar al infierno, Señor? Yo tan hermoso como David, tan prudente como él. ¿Por qué todos me quieren? Y sabe, mucha gente hoy en día puede estar descalificando a los que no creen en su palabra. Y si no crees en lo que yo digo, te vas a ir al infierno. La Biblia dice aquí que Saúl menospreció a David y le dijo, tú eres muchacho, él es un hombre de guerra. Cuando anteriormente, en su misma comitiva de siervos le habían dicho, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que es hombre de ¿qué? De guerra. Pregúnteme, ¿contra qué había peleado David? Contra el león. Nunca puedo acabar esta predicación. Se me viene el tiempo encima. Diga por favor conmigo, ¿qué representa el león? El león en la Biblia representa el orgullo y la soberbia, según el libro de Daniel. El león representa aquel animal, en cierta forma, que está por encima de todos los demás, y siempre se ha dicho que el rey de la selva, ¿quién es? Pero ¿y quién dijo eso? ¿Disney? Disney Plus. Todo el mundo cree que el león es el rey de la selva y hasta él mismo lo cree. Y por eso dice el dicho que el león cree que todos son de su condición. El león en la Biblia, en este pasaje, representa el orgullo, la soberbia,
representa la vanidad de la vida, representa aquello que me hace sentir grande, pero realmente no posee nada. Y sí, aunque el león es una de las mejores bestias que Dios creó y es una bestia fiera e imponente, lujosa, que cuando uno mira a un león africano uno se queda impresionado de su tamaño, de su belleza, de su melena, de su poderío. Pero en esta área no existían ese tipo de leones. Era otro tipo de animal al cual la Biblia describe y era como un gran gato montés. Era otra característica de otros leones. Otro tipo de león. Y dice aquí, yo me peleaba con el león cuando venía y agarraba una oveja y se la llevaba, yo iba tras él. Y si era león, lo agarraba del hocico y le rompía el hocico. Y le quitaba la oveja. La peor batalla que uno tiene cuando uno es una persona descalificada por los demás, no por Dios, es la batalla contra tu propio ego y contra tu propio orgullo por demostrarle a los demás que sí eres lo que Dios dijo que tú eras. Usted no sabe la cantidad de veces que he escuchado esta frase. Pues hay profeta de Dios en el culto. Y si soy un profeta de Dios, que Dios haga... Si eres o no eres, deja que Dios lo muestre. Bajemos nuestra espuma. Bajemos nuestro orgullo. Y vivamos en humildad. Usted no sabe con quién se metió. El siervo de Dios. No sé con quién me metí porque no te veo el carácter de Jesús. Y hay mucha gente maldiciendo gente, diciéndose tener la elección divina y diciéndose tener la unción y maldiciendo a la propia gente que debe pastorear cuando lo desobedecen o se descarrían o no le dan ofrenda o no le dan el día o no lo tratan como esperaba. Pero yo lo único que veo es el espíritu de león, el orgullo, el espíritu de Babilonia, la arrogancia, la soberbia. Y la primera lucha que David tenía todos los días era contra su propio orgullo, contra su propia vanidad. Dice la Biblia, y venía el león, pero el león no lo atacaba solo a él. Diga, ¿a quién atacaba el león? A la oveja. Él describe el ataque a la oveja. El orgullo es algo que ataca a cualquiera de nosotros. Sea líder o no sea líder, sea oveja o no sea oveja. Porque mire cómo habla el orgullo cuando uno es líder. Y si usted no me obedece, pues espere ser bendecido. No nos obedecen ustedes a nosotros. Juntos obedecemos a Dios, que está por encima de todos. Amén. Pero mire cómo habla el orgullo de la oveja. ¿Y quién le dijo a usted que yo lo debo obedecer? Y es una lucha de egos en la iglesia. Es una lucha de egos, es una lucha de orgullo. Y hemos olvidado el pedir perdón, hemos olvidado el saber pedir perdón, hemos olvidado la humildad de podernos acercar después de un mal momento vivido y decir, ¿sabes qué? En ese momento me desquicié, perdóname. Yo soy el que tuve el error. Y que el otro diga, sí, perdóname, yo también me endurecí, recibo tu perdón y perdóname a mí por mi actitud. Hemos perdido ese. Se ha subido tanto el ego, nos hemos creído tanto el poder de la unción que nos hemos olvidado lo que Jesús decía. El que no vino a servir no puede tener parte en el reino conmigo. Yo no vine para que me sirvan, sino he venido para servir a los demás. Y cuando a Jesús lo descalificaban y lo criticaban y le decían, ¿tú por qué comes con pecadores, prostitutas y publicanos? Y le decían a sus discípulos, ¿por qué tu maestro, o sea, poniendo en duda su ministerio, ¿por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? Y Jesús levantando la voz dice que les decía, porque yo no vine a los sanos, sino a los enfermos. Los enfermos son los que tienen necesidad del médico, no los sanos. Y hoy en día hay tanto orgullo en nuestras vidas, que cuando usted le pide un favor a un pastor, déjeme ver si tengo mi agenda libre aquí, en mi libreta de los máximos asuntos sin importancia de mi vida. Aquí.
Oiga, ¿podrá venir a orar por mí? ¿Y de cuánto va a ser la ofrenda, hermano? Orgullo. Oiga, ¿podrá pasar a echarme una revisadita aquí? Sí, pero ¿y luego a dónde me va a invitar, hermano? Tenemos a veces que pelear más con el león. Yo veo a mucha gente rugiente en los púlpitos, pero rugen al león de orgullo, no al león de la tribu de Judá. Yo veo muchos mensajes carismáticos, pero llenos de orgullo, no de humildad. Porque pretendemos que el Espíritu Santo haga lo que nosotros pensamos que debe hacer, cuando el Espíritu Santo va a hacer lo que Él quiera. Él toca como Él quiere. ¿Me estoy explicando? Probablemente tú te has sentido descalificado porque cuando tú haces algo para Dios, nadie lo aplaude. Diga por favor conmigo, ¿y cuál es la mejor estrategia de Dios? ¿Y cuál es la mejor estrategia de Dios? Para vencer tu orgullo. El rechazo. Porque cuando alguien te rechaza, golpea tu ego. Cuando alguien te dice no, te sientes ofendida, te sientes ofendido. No sé si a usted le ha pasado como mujer, que usted piensa que todos andan tras de usted y de repente se aparece uno que no la hace ni en el mundo. Y usted le pasa y le pasa y le pasa y le pone las pestañas y las pestañas. Y el otro así como de que está loca, ¿qué traerá? Y he escuchado comentarios y me han hecho comentarios. A mí nunca me han dicho que no. Pues reciba el primero, hermano. En una ocasión un loquillo por ahí me dijo, a mí nunca, Charlie, aquí en Amarillo, a mí nunca un pastor me ha dicho que no. Le dije, porque realmente no habías conocido un pastor, mi rey. Yo sí te puedo decir que a mí tu dinero no me conviene, no me convence. No, pero es que a mí nunca me han dicho que no. Pues recibe el primero. Volteó la esposa con ojos de... Con Charlie sí te topaste con la pared, ¿verdad, amigo? Porque cuando la gente quiere hacer lo que quiere hacer en la iglesia, manipulando tu vida por lo que te dan, y tú no has aprendido a pelear con el león, sino que te gana el orgullo. Ay, no, sí, para que no digan que no soy pastor. Voy a tener esto y aquello. Y el orgullo. Y cuando el orgullo es golpeado, cuando el egocentrismo es golpeado, sale tu verdadera naturaleza. Sale tu verdadero yo. Por eso es que lo primero que Dios quebranta en tu vida y en mi vida al venir a Él es nuestro orgullo. Porque hay gente que tiene tanto orgullo y tanta soberbia que dicen, yo no necesito conocer a Dios para ir a la iglesia. Yo no necesito una iglesia para conocer a Dios. Yo no necesito, eso es orgullo. Porque la Biblia dice que aún las aves de los cielos necesitan de Dios, porque Él las alimenta. El lirio del campo necesita de Dios, porque Él lo viste. Tú y yo le necesitamos. Dice la Biblia, David era hombre de guerra. Un descalificado puede ser menospreciado por los demás, pero es una persona de guerra. De guerra contra su propio ego, de guerra contra su propio orgullo. Y un consejo quiero darle. Cuando alguien menosprecie tu vida, tu talento, tu llamado, tu iglesia, tu asiento, tu ropa, tu carro, tu menosprecio, dele las gracias. Diga por favor conmigo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque está martillando tu ego. Y entre más ego te quiten a ti, entre más orgullo me quiten a mí, más nos pareceremos al Rey. Más el Espíritu Santo va a decir, tú eres un hombre de guerra. Porque has aprendido a soportar los ataques del orgullo y los has resistido. Has aprendido a soportar que viene esto y lo has vencido. David dice que el león venía sobre la oveja y lo que él hacía era enfrentarlo. Muchas de las veces como ovejas vas a tener un orgullo hasta el cielo y vas a menospreciar inclusive mi vida como tu pastor. Diga por favor conmigo, ¿por qué? Porque habrá momentos en los que resistirás mi palabra y no querrás verme porque estoy moliendo tu orgullo.
Hay gente que llega un momento y me abraza, me besa, me dicen cada lindura. Oh, pero cuando les toco la llaga les veo el ceño fruncido. Se salen sin despedirse y se llevan lo que se traen. Porque cuando tú le pegas a alguien en su orgullo, tú le pegas a alguien en su ego, sale la naturaleza de lo que realmente es. Y todos reaccionamos mal en un momento en el que nos sentimos dolidos. ¿Sí o no? Yo soy el primero, hermano. Y claro está. Porque el orgullo es algo que vencemos día a día. El orgullo es algo que vencemos todo el tiempo. Tenemos una lucha en nosotros mismos por tratar de parecernos más a Jesús. El orgullo es algo que tenemos que aprender a someter para dejar que la humildad se desarrolle. Amén, hermano mío. La Biblia dice que David era un hombre de guerra. Y termino con esto. No quiero hacerlo muy largo porque tengo muchas cosas que enseñarle, pero se las enseño paso a paso. Dice que también David peleó con el oso. Diga por favor conmigo, el oso. El oso. ¿Qué representa el oso? Dígame, ¿qué representa? ¿Qué representa? El oso representa la mediocridad. Según la escritura en el libro de Daniel, el reino de Babilonia se representa en el oro y en la cabeza. Se representa en la parte de arriba. El segundo reino que dominó más bien fue el cuarto, o quinto, pero según la escritura de Daniel, el segundo reino dominante sobre Israel fue Medo-Persa. Medo-Persa en la visión de Daniel se representa como un oso que se para en dos patas. La mediocridad, las cosas mediocres de la vida, son la lucha que tenemos siempre cuando hemos sido llamados por Dios a hacer algo por Él. El oso representa, según la escritura, la mediocridad. El oso representa aquellas cosas como tiene cuatro patas, pero se para en dos y pareciera que puede caminar como un ser humano. Pero cuando usted mira caminar un oso en dos patas, es mediocre en su andar y su balanza no está equilibrada. La mediocridad es empezar algo y no terminarlo. La mediocridad es haber creído algo y después apartarse. La mediocridad es decir algo y no cumplirlo. Eso es mediocridad. Mediocridad es decir, ahora sí voy a ir y no venir. Eso es mediocridad. Ese es el reino medo-persa. Diga por favor conmigo, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? El reino medo-persa estaba compuesto por medos y por persas. Por eso se llama Medo-Persa o Media-Persa. Es Medo-Persa. Eran dos reinos que se habían unificado para dominar a Israel y tenían un rey. El reino primero que dominó se llamó Babilonia. Y ahí aparece un rey, según el libro de Daniel, llamado Nabucodonosor, que se convirtió en una bestia salvaje. El orgullo lo llevó a convertirse en una bestia. El reino que le siguió se llamó el reino de Darío y fue el reino Medo-Persa. Era un reino mixto, era un reino compuesto. La mediocridad es tener un pie allá en el mundo y tener un pie acá en Cristo. La mediocridad es jurar algo y no cumplirlo. La mediocridad es empezar algo, luego renegar e irse. La mediocridad es empezar un trabajo y luego tirarlo porque ya no me gustó, o porque ya no me quedó, o porque ya no me sirvió, o porque eso es mediocridad. La mediocridad es decir, ay, a mí me gusta mucho este libro, pero ya me aburrió. Ahora déjeme leer otro, pastor. No seas mediocre. Termina lo que empezaste. Porque el espíritu de la mediocridad te va a hacer inconstante. El caminar de un oso parado en dos patas es inconstante. Diga por favor conmigo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque está hecho para andar en cuatro. La mediocridad es una de las batallas que más sufrimos como hijos de Dios. La mediocridad es venir al culto, sentarse en el culto, estar en la iglesia y llegar a casa y nunca abrir la palabra de Dios. Mediocridad es conformarse con recibir una palabra en la iglesia y no seguir fuera de ella con la misma constancia y meditación. Por eso hay tanto cristiano que se cree cualquier píldora que le dan en el púlpito. Porque vuelven a casa y no buscaron a Dios más que los domingos o el día de culto. Por eso usted ve gente inconstante en la vida.
inconstante. El oso representa la mediocridad. Por eso dice David, yo peleaba con el león y peleaba con el oso. David en todas las cosas que hizo nunca fue mediocre. Y cuando se equivocó por tratar de ser mediocre, le vino la guerra peor. El oso representa esa lucha que tú y yo tenemos en tratar de ser constante en todo lo que decimos y hacemos. No sé si a usted le ha pasado, y termino con esto ahora sí. ¿Le sigo o termino? Terminamos. Nunca le ha pasado con cosas o aspectos muy mínimos de la vida, que alguien vea el montón de ropa ahí tirada en la esquina. Ay, santo, el domingo que tengo chance. Llega el domingo, el lunes que descanso, y le andan corriendo a su propia batalla. El martes. Usted no sabe la cantidad de veces que yo he visto hombres con la misma ropa durante toda una semana, que viven solos, solo porque les da miedo prender la lavadora. Creo que cuando la prenden se sienten menos hombres. Y sabe, yo he vivido solo muchas veces de mi vida y por largos periodos de tiempo, y yo me hacía mi propio sketch. Decía, este día que descanso me toca lavandería, y al siguiente día que me toca descanso, al siguiente día compras y enseres. Y juntaba y decía, si no quiero andar desarrapado durante toda una semana, pues voy a tener 7 cambios, y ahora sí, 6 se lavan el día que descanso, para tener otra vez para toda la semana. Hay gente que prefiere andar con lo mismo siempre, porque, luego lo hago. Mire cómo piensa una persona mediocre. Al cabo el hermano Charlie dijo que no es por apariencia. ¿Nunca le ha tocado a ese tipo de personas? Que hay gente que es mediocre en las cosas que piensa y hace, y por eso la mediocridad lo tiene dominado y nunca puede ver la bendición, la prosperidad, porque la pelea que debió de haber vencido, no la ha vencido. Hay gente que empieza una pelea y a medio round dice, no, mejor siempre no, Satanás, déjame voy. Yo conocí muchas historias en los primeros años de cristiano, que cuando nos metíamos a orar y se nos aparecía el chamuco, se nos aparecía el diablo, no, ya creo que hasta aquí hay que parar de orar, hermanos. Porque cuando se sentía una presencia maligna, todos querían correr, ¿no? Si empezaste algo, acábalo. La mediocridad es una mezcla. Diga por favor conmigo, ¿entre qué? Entre ánimo y desánimo. Nunca le ha tocado decir, ¿cómo quisiera hacer esto, pero tengo tanto sueño? Si lo tiene que hacer, hágalo. Si usted dice, ¿cómo quiero hacer esto, pero está tan nublado el día? Hágalo. O no lo haga y tome la decisión de descansar y no estarse lastimando la cabeza por lo que no ha hecho. O levántese y haga lo que quiere hacer para que luego su conciencia no la esté acusando. ¿Me estoy explicando? La mediocridad es tomar una decisión y luego echarse para atrás. La mediocridad es decirle a alguien, hey, te visito tal día, y luego después llamarle y decirle, oiga, ¿no lo podemos dejar para el otro mes? Si usted dijo, exacto, al otro mes no puedo decir nada. Si usted dijo algo, mediocridad es decirle algo, voy a empezar a hacer esto, pastor, y no cumplir. Eso es mediocridad. Y esa es la lucha, es parte de la mediocridad. Esa es la lucha que todos los días tenemos. Todos los días tenemos. Y ese oso se levanta todos los días contra nosotros para tratar de robar nuestra elección y la unción que Dios ha puesto en nosotros. Los hermanos de David eran mediocres, diga, ¿por qué? Porque empezaron una guerra que no querían enfrentar. Los hermanos de David eran cobardes, porque se alistaron en un ejército del cual pensaban no pelear. El rey era un mediocre, porque lo mandaron a hacer una destrucción y destruyó a medias, dejando vivo al rey y dejando lo mejor de ganado y lo mejor de las ovejas. Terminó un hombre decidido, diga ¿quién? Samuel. Llegó y le dijo, tú dejaste vivo al rey, yo le voy a cortar la cabeza. Llegó y lo primero que hizo, dice que lo despedazó frente al rey. Esto es lo que Dios pidió, esto es lo que se hace. ¿Sí o no? Si usted va a limpiar la iglesia, límpiela toda.
No nada más el lugar donde se siente. Y no lo digo por la gente de aquí, lo digo como un tip. ¿Sí me explico? Ay, voy a limpiar la casa, pero nomás el baño, que al cabo es donde entro. Límpiala toda. No deje cosas a medias. Diga por favor conmigo, ¿por qué? Porque las cosas que se dejan a medias se me acumulan. Y cuando yo dejo cosas incompletas, traeré un lastre del cual no me voy a poder zafar. Si usted va a perdonar a alguien, perdónelo para siempre. No diga, te perdono, pero no olvido. Perdón. Ojo. Y se lo digo con mucho respeto y con mucho amor. Si usted da algo para alguien, délo completo. No de quite. Ay, no es que el otro, pero me lo llevo porque, ay, es mío. No sea mediocre. Si da algo, déjelo. Si da algo, délo. Si usted va a hacer algo por alguien, hágalo sin esperar la vuelta. Al final usted sembró en la tierra que Dios ha escogido y Dios te proveerá 7 veces tanto. No empieces algo y lo dejes a medio. No seas de los que se levantan en medio de la congregación. ¿A qué le ayudo, hermana? Y andan para todos lados, pero nunca agarran el plato. Parece un meme, pero es verdad. Nunca se fijó esa gente que va a todos lados corriendo atrás de usted queriendo ayudar, pero nunca hace nada. No, no es cierto, no es para que veamos que anda corriendo. Nunca le ha tocado en el trabajo que dicen, ay, ahí te voy, ahorita te ayudo. Y llega después 2 horas el empleado y dice, pues ¿a qué horas me ibas a ayudar? Cuando alguien me manda a mí a hacer una tarea, no es que yo sea el mejor, ni que yo sea David, pero cuando alguien me manda a hacer a mí una tarea en el trabajo, a veces me encuentran solo allá en la bodega haciéndola, porque yo no estoy esperando que el jefe llegue y me revise a ver si lo estoy haciendo, para ponerme a hacerlo. Ay, mira, ahora sí me pongo a hacerlo. Uno lo hace y lo cumple. Y el trabajo se ve por uno. Y cuando llega el jefe y te dice, ¿lo hiciste? Lo único que usted le puede decir, no está viendo. Porque el trabajo habla por ti. Había un mediocre en la historia del evangelio que le dijo a su padre, hijo, ¿puedes ir por mí a la viña y trabajarla? Y el hijo dijo, sí, claro que sí, papá, ahorita mismo voy. Y dice la Biblia, y nunca fue. Diga, ¿quién era ese? Un mediocre. Porque dijo, sí te quiero obedecer, Señor, pero nunca luchó contra su debilidad. ¿Te gustaría ponerse de pie, por favor, conmigo? El tiempo se va muy rápido aquí en amarillo. Cada día más rápido. Una persona que se siente descalificada por los demás, pero está luchando en su hombre interior contra el orgullo y la mediocridad. Quizás los demás no lo mirarán, pero Dios conoce tu batalla. Por más pequeña que sea tu lucha, por más mínimo y insignificante que sea tu problema, no menosprecies el tiempo de tu pequeño comienzo. No seas mediocre ni orgulloso, vénselo. Sé humilde y cumplido. Humilde y cumplido. Yo lo que veo, examino y medito cada vez que leo la vida del rey David. Veo muchos detalles de su comportamiento que me hablan de su cualidad como ser humano. Y cada vez que su padre le decía, ve y haz esto, el joven iba y lo hacía. No preguntaba por qué, no preguntaba para qué, no decía por qué a mí, no decía otra vez yo, no decía me están hablando a mí, no, simplemente sí Señor e iba. Tiende tu cama, y yo ¿por qué? Tiéndala. Vamos a orar y otra vez ore. Te lo vas a comer, cómaselo, total, ya está ahí. La mediocridad y el orgullo son 2 de los espíritus más fuertes que golpean nuestra vida para tratar de que no vivamos el llamado para el cual Dios nos hizo. Y tratan de apagar la elección que Dios ya puso sobre ti. Muchos tienen un pensamiento aquí mediocre y dicen, no, es que yo no entiendo nada. Ahorita no, pero si sigues perseverando lo entenderás. Saca de ti. Lucha. Persevera. Porque la gente grande en Dios no es aquella a la que se le dio todo, sino aquella que no teniendo nada tuvo adversidad en contra y permaneció en el camino a pesar de sus muchas luchas. ¿Usted cree que los leones quizás arañaron a David? Quizás.
¿Usted cree que los osos quizás no enfrentaron y en una de esas una rasguñada le pegaron a David mientras defendía la cordera? ¿O no cree usted que no se lastimó sus manos mientras le arrancaba la quijada al oso o al león, rompiéndolo con sus propias manos? Claro que sí. En el Evangelio hay raspones. Pero que la herida de alguien sobre ti no te vuelva mediocre y diga, yo ya no vuelvo a la iglesia. Sino al contrario, di, con todo y mis marcas, Señor, aquí estoy en la iglesia. Con todo y el rechazo, aquí sigo en la iglesia. Con todo y el menosprecio, seguiré en tu presencia. Con todo y mis debilidades, estoy en tu presencia. Estoy en tu palabra. Porque tarde que temprano enfrentaré a mi gigante. Hermano, si no vencemos al oso y al león, jamás venceremos a Goliat. Jamás venceremos a Goliat. Pero cuando usted y yo hemos vencido el orgullo, la arrogancia, el menosprecio, el rechazo, la mediocridad, usted está listo para vencer a su gigante. Y su gigante no lo va a vencer, solo lo va a promocionar más en su vida. Amén. El viernes sigo porque David, dice la Biblia, que era hermoso, y lo mejor dice, y Jehová estaba con él. Amén. Si tú te has sentido descalificado o descalificada en la vida, déjame decirte que tú eres una mujer de guerra. Tú eres un hombre de guerra. Hay que ser valiente para estar en la iglesia. Porque hoy en día es más fácil dejarse llevar por los comentarios que tenemos en contra por creer en Jesús, que ser valiente y soportarlos y aguantarlos. Que soy musulmán, soy lo que quieras que tú digas por internet. Porque me dicen de todo, que si soy romano, que si soy musulmán, que si soy ratero, que si le quito el diezmo, que si le quito... Soy lo que tú quieras que seas, mijo. Lo que tú quieras. Yo estoy aquí para predicar a Jesús. No para andarme metiendo en dimes y diretes, en guerras que no son mi problema. Mi guerra es contra mi orgullo, mi guerra es contra la mediocridad de mi corazón, mi guerra es contra mí mismo, por tratar de hacer crecer a Jesús en mi vida. Amén. La gente podrá descalificar tu persona, pero Dios ha escogido tu vida. Dios ha puesto en ti su espíritu. Dios te ha dado su palabra. No seas mediocre en su presencia. Cómetelo completo al Cordero. Come completo su presencia. Dile, Señor, no voy a comerte 5 minutos, voy a comerte todo el tiempo que mi espíritu lo necesite. No voy a estar un momento, voy a estar el tiempo que sea necesario hasta que venza mi orgullo. ¿Quiere vencer su orgullo? ¿Sí o no? Habrá gente que te menospreciará. Acéptelo. Y cuando alguien te menosprecie y se burlen en tu propia cara o te diga gracias en su mente. En su mente dígales hijos del diablo también. No se crean. En su mente, gracias. Porque quizás, Señor, estás matando mi orgullo. Prudente para hablar. Cuando haya que decir, hasta aquí, hasta aquí. Cuando haya que aceptar, aceptar. Amén. Tampoco vaya por la vida aceptando el daño de cualquier impío que no tiene ningún valor delante de usted. Amén. ¿Quieres vencer tu mediocridad? ¿Quiere vencer su mediocridad, sí o no? Sí. Diga por conmigo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Piense como si le estuvieran cobrando el bill de la luz. ¿Qué hace cuando piensa que debe el bill de la luz? Hasta horas extras mete, ¿no? Hasta overtime ahí anda metiendo. Cuando no ha pagado el gimnasio, ahí anda apurada por hacer su dinerito para pagar su membership. ¿Sí o no? Piense lo mismo en Dios. Señor, no he orado. Santo Dios, se me va la unción. No he leído, no he comido mi espíritu, no he ido a la iglesia. Viva como si le debiera el bill a Cristo. Ay, Señor, no he comido, no he orado, no he ido a la iglesia. Viva como si Señor, no te me vayas a ir y yo aquí me quede. Porque la mediocridad es comodidad. Hay mucha gente que me estará viendo por internet que realmente no puede venir. Pero habrá otros que decidieron, lo pongo en la tele, al cabo es el pastor Charles. Pero el que vino no sintió lo mismo que el que me miró. No fue la misma capacidad de impartición que el que me miró. ¿Me explico? La mediocridad se diferencia cuando alguien deja su comodidad por buscar hacer la voluntad de Dios. Amén.
Les amo, me despido de todos los que nos siguieron hasta este minuto en el próximo capítulo, viernes 7:30 de la noche.